Continuamos en Más que Piel hablando sobre la sexualidad y el conflicto armado en Colombia. Sabemos que toca nuestra vida mental, nuestra salud mental específicamente, nuestra salud emocional y de manera drástica ha afectado los cuerpos de cientos, miles diría yo, de colombianos. Estamos hablando específicamente sobre el efecto de las minas antipersonal y les quiero recordar que Carisma, la empresa social del Estado Carisma, tiene una línea de atención en materia de salud mental y farmacodependencia. Es una línea que además nos cae muy bien hablando del tema que atraviesa la piel y que va más allá de la piel y es cómo cambian los esquemas mentales a partir de una vivencia como esta. Así que de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde, la línea amiga de ayuda y orientación en salud mental y farmacodependencia operada por la empresa social del Estado Carisma les brinda asesoría profesional en estos temas. Así que la línea es 444-4448, 444-4448. Las líneas telefónicas de nuestro programa también están abiertas, así que queremos que se animen a participar, a preguntarles a estos invitados que son testimonio de vida del tema en la tarde de hoy. 381-5454 y 851-1170. También la línea de contacto nacional 018-515-015. Continuábamos hablando sobre un poco lo que veíamos en la nota anterior, cómo Richard, con el apoyo de Lorena y la motivación de ver a sus hijos crecer, ha podido rehacer su vida. Sin embargo, son diferentes las historias y también diferentes las preguntas y Jaime nos va a contar un poquito de tu historia en particular. Jaime, cuéntanos un poquito cómo fue y nos mencionabas algo y es explicarle a los hijos qué fue lo que pasó. Es un asunto difícil. Para mí fue muy duro porque a veces la niña me preguntaba, papi, ¿qué le pasó? Y yo le decía a la señora mía, ¿qué le contesto? Y ella le dijo la verdad. Y yo no era capaz de decirle nada, siempre le agachaba la cabeza y me retiraba. Entonces, la señora mía le decía, mami, perdió la pierna en el ejército. Y siempre me pregunta eso y yo no soy capaz de responderle porque no me siento mal. Hay un acompañamiento, quisiera preguntarle a Victoria, que conoce un poquito, para que le hagas también la pregunta ahora al doctor. Victoria, ¿cómo es el acompañamiento al soldado, que en este caso es, digamos, el usuario del trabajo tan bonito que hace la Fundación? Sabemos que son muchas las personas, soldados, campesinos, civiles, que viven esta situación. ¿Qué podríamos decir frente a lo que Jaime se plantea, que todavía hoy, después de 8 años, es difícil reconocer ante un hijo o una hija ese cambio en la vida? Sí, el acompañamiento desde la Fundación se hace desde el momento en que ellos todavía están en el hospital. Nosotros los visitamos, ellos después se recuperan un poco, o por lo menos ya no están hospitalizados, se acercan de manera voluntaria a la Fundación y ya se empiezan a beneficiar de los 4 programas, que son educación, vivienda, reincorporación a la vida civil y el programa de salud. En el programa de salud, específicamente, tenemos terapia de quinoterapia, hidroterapia y el apoyo de sexólogo, psicólogo, psiquiatra, médico psiquiatra. Entonces, dependiendo de las necesidades que tengan los usuarios, los remitimos a los especialistas. En el caso de Jaime, es difícil nombrar el suceso porque es un suceso violento, que no se espera el soldado, así como me lo decía Leider, que ahorita lo veremos, o como lo mencionó Richard, uno sabe, haciendo esa labor, que su vida está expuesta. Sin embargo, es un asunto que te toma por sorpresa. Hablarlo es difícil. ¿Qué se sugiere? ¿Qué decir y qué no decir de pronto en ese momento inicial? Y también qué se le pide a la persona víctima de la mina. ¿Cómo puede ir él mismo motivándose a comunicar? Normalmente esa ayuda ellos lo piden casi de manera indirecta. Es decir, ellos están en constante activos en la Fundación por el estudio, porque se acercan a la parte lúdica, porque se acercan a hacer visita, y uno nota ese cambio de estado de ánimo en ellos. Entonces es cuando uno se da cuenta que algo está pasando. Entonces entra más como el diálogo más personal, más de confianza, para que ellos se acerquen a uno a decirle qué es lo que le está pasando. Entonces de esa manera llevarlo hacia el especialista. Ya. María Isabel, hablar de lo que dice Jaime es difícil. Todavía hoy es difícil nombrarlo. ¿Por qué? ¿Cómo apoyar en familia también esta situación y lo que pueda agregar Carolina? Sí. Bueno, existe una realidad y es un hecho que existen todavía barreras a nivel social para hablar de algunos temas. Hablar de discapacidad es una barrera grande.
y hablar de sexualidad con discapacidad aún mayor. Cuando hay menores en el hogar, hablar con ellos el lenguaje no se equipara. Sí, muchas veces las palabras que tenemos acá no somos capaces de reflejarlas más allá. Entonces yo pienso que es cuestión de darle tiempo. Sí. En la experiencia profesional es más de tranquilízate, cuando seas capaz de hablarlo, lo hablas. Puede ser por medio de una carta que le escribas y que le des la respuesta a tu hija. Puede ser por medio de un dibujo, sí, de una película. Existen miles de cosas que puede clarificar el panorama de los hijos que tenemos en casa, sí, y que va a ayudar a que ellos comprendan qué es lo que está pasando, porque en palabras es muy duro concretar esa realidad que tanto nos duele. Exacto. Frente al tema de lo que nos duele, que además la palabra dolor se parece a la palabra duelo, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer como parte de esa familia y quizá las recomendaciones a los profesionales del área de la salud que están atendiendo a estas personas, están en situación de dolor? La paciencia, el respeto, todo lo que pueda involucrar ese proceso de duelo. ¿A qué le estamos haciendo duelo allí? A muchas cosas. ¿Qué podrías decirnos como médica psiquiatra? A ver, es muy importante entender que el duelo tiene unas fases. Evidentemente, como las compañeras lo han dicho, es violentar a la persona si el profesional desea, que lleva en un proceso de resignificación cuando la persona está o en la negación o en la renegación, la asimilación o la acomodación, que son las primeras fases de un duelo. Sin embargo, si como profesionales no ponemos frente a la mesa, frente al paciente, frente al sujeto que tenemos al frente la posibilidad de hablar del tema, posiblemente tampoco lo hable. Por eso desde la rehabilitación sexual lo que se propone es, evidentemente sin violentar ese proceso, que la persona se sienta con la posibilidad de consultar solo, en pareja o en familia, y que nosotros como profesionales sí brindemos la posibilidad de hablar de temas específicos. La sexualidad como tal, sin una discapacidad es difícil hablarla. Ahora cuando producto de ella hay una disfunción sexual, cuando hay una disfunción en la erección, cuando hay una eyaculación muy rápida, cuando las compañeras no están teniendo orgasmos, ese tipo de temas, si bien es cierto no es lo primero que se va a hablar en una cita, es importante que el profesional los motive, por lo menos desde una posición de que sepan que en el momento en que los necesite allí los van a tener. De lo contrario es difícil que consulten por voluntad propia, sobre todo si no se sienten en un espacio seguro. La fundación es un espacio seguro, pero no todas las personas tienen acceso a ella. Muy bien. Jaime tenía, hablando de preguntas puntuales, una pregunta puntual para el doctor, el médico ortopedista que hoy nos acompaña. Jaime, sobre el dolor, querías hacer una pregunta. Es que a mí me da cada media hora, una hora, dolores fuertes. Me pone a quejarme mucho y me desespero. Entonces la ayuda mía me toca hacerme masajes, pero es un dolor constante. Y yo quiero saber qué es eso. Hay que evaluar si el dolor se puede localizar, porque a veces lo más común es que se presenten neuromas. El neuroma es donde se corta el nervio, se forma como una especie de remanente, como una especie de bolita que se vuelve muy sensible. Y eso, casi que al tocarlo, es doloroso y puede hasta sentir como descargas. Y a veces aumenta más hasta la sensación del miembro fantasma, porque al estimularse ese nervio, puede sentir el dolor en el pie, en el talón o en la rodilla, en el caso de que no esté. Entonces, a veces sí se localiza y está presente el neuroma, hay a veces necesidad que por medio de cirugía entrar a hacer una resección del neuroma y de pronto imbricar o meter el tendón, el nervio más adentro para que no esté en contacto con la piel tan fácil, porque a veces también limita el que se coloque la prótesis y va a ser una causa de dolor. Entonces hay que evaluar bien si se encuentra el punto, que no sea, a veces también hay fragmentos óseos que quedan expuestos o empiezan a hacer contacto con la piel y se ponen muy dolorosos, pero ese dolor sería más casi que al utilizar la prótesis, no tan constante. Y ese dolor podría llegar a afectar no solamente el tema de la prótesis, ponerse la prótesis, sino también cualquier otro tipo de actividad, el roce con la pareja en la vida sexual. Sí, porque cuando uno tiene dolor, obviamente no puede estar de buen genio y para eso va a implicar todo lo que es la parte sexual y si uno tiene dolor, está teniendo de pronto su relación y le duele, hasta ahí le llega de pronto el disfrute y va a limitar mucho. O sea que es algo pues prioritario, además de que va a limitar el uso ortésico pues. El uso de la prótesis. Muy bien, vamos a ver una nota en donde una pareja muy bella que tenemos el gusto de también tenerla hoy aquí,
nos cuenta acerca de su historia. Leider Espejo y su compañera Claudia nos van a contar un poco más. Veámosla.